Hola, ¿cómo estás? Hoy día te traigo más conocimiento, un poco más de la trigonometría, el famosísimo, el famosísimo círculo trigonométrico. Realmente es espectacular lo que se puede hacer aquí y la inmensa ayuda que este círculo brinda al estudio de la trigonometría. Para que tenga el honor de llamarse el círculo trigonométrico, la medida de su radio es la unidad. Ese es el primer detalle que nunca debes de olvidar. Y acá vamos a estudiar a todas las razones trigonométricas. Como te digo, la ayuda que brinda es bárbara. Por ejemplo, muchas veces en la trigonometría necesitas saber cuánto vale seno de 180 grados, tangente de 90. Y a veces es muy difícil que te lo puedas memorizar todos esos valores porque son muchos. Pero aquí lo puedes deducir rápidamente. Vamos a estudiar, para empezar, a una de las más conocidas, que es la razón trigonométrica seno. Veamos qué sucede aquí. En primer lugar, vamos a suponer que ese radio forma con el eje horizontal en la parte positiva, forma un ángulo que vamos a llamarle X. Y entonces, este ángulo que se ha formado sería un ángulo en posición normal, donde este sería su lado inicial y el de acá sería su lado final. Vamos a hacer un trazo para formar ahí un triángulo rectángulo. Observa. Ahí está, mira. He bajado esta línea perpendicular con el eje horizontal y se ha formado este triángulo rectángulo que puedes ver. Vamos a llamar a la medida de esta línea de rojo, le vamos a llamar cualquier valor, A por ejemplo. Entonces, así como el radio tiene una medida que es una unidad, el de acá también tiene una medida. Y vamos a analizar ahí. Mira, en ese triángulo rectángulo que estás viendo, si tú te das cuenta, tienes el cateto opuesto al ángulo X, que es este. Este es el cateto que se le opone. Y tienes la hipotenusa. Entonces, si tú recuerdas, hay una razón trigonométrica que relaciona al cateto opuesto y a la hipotenusa. ¿Cuál es esa? Es el seno. Entonces, vamos a plantear el seno de X. Tú sabes que el seno de un ángulo es igual a la razón entre el cateto que se le opone al ángulo, que es A, entre la hipotenusa. Y mira, y acá se encuentra algo curioso, de que A entre 1 sale A simplemente. Quiere decir que A es igual al seno de X. ¿Cómo se entiende eso? Por ejemplo, mira este detalle. Se sabe que seno de 30 grados te da 1/2 o 0,5, que es lo mismo. Quiere decir que el valor de una razón trigonométrica en el fondo es un número. Quiere decir que si acá en el ejercicio X
fuera 30 grados, vamos a ponerle así en el gráfico, ¿ya? Significa de que si este ángulo fuera 30 grados, la medida de este segmento, que es vertical, coincidiría, sería igual al valor del seno de 30 grados. Eso quiere decir que para ver cuánto mide el seno de un ángulo, simplemente tengo que ver qué medida tiene ese segmento. Mira, y esto va a más. Te explico un poquitito más. Observa el círculo que está a la derecha. También es el círculo trigonométrico. Y acá he puesto otro ángulo, el de 60 grados. Yo, para fijarme en el valor del seno de 60, simplemente me fijo en la medida de este segmento. Y como tú puedes ver, se ve más grande, es evidente que es más grande que la medida del seno de 30. ¿Y eso qué enseñanza te da? De que a medida de que el ángulo aumenta, el valor del seno va aumentando también. Es un valor más grande. Y eso te indica de que en el primer cuadrante, porque estamos observando el primer cuadrante, el valor del seno es creciente. ¿No ves que está aumentando su valor? Y te empieza a hablar del análisis del valor del seno de un ángulo. Y eso te preguntan en los exámenes y tú tienes que saberlo. Ya te hablo en un próximo video y vamos a analizar qué pasa en los otros cuadrantes, para que te prepares bien y sepas qué contestar cuando te hagan esas preguntas. Mientras me voy,